¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es José Ángel y en este video les mostraré un pequeño curso introductorio a las derivadas, en el cual les explicaré lo que deben saber antes de empezar a derivar y también les daré el material que necesitan para empezar a derivar. Sin más que decir, comencemos. Bien, lo primero que tenemos que saber es la definición de derivada y nos dice que es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando este último tiende a cero. Por razón entendemos que es el resultado de una división del incremento de la función. Si mi función y es igual a 3x más 5, entonces será incremento de y sobre el incremento de la variable independiente, que en este caso estoy ocupando a x, entonces será sobre incremento de x, cuando el incremento de x tiende a cero. Esto escrito sería de esta manera: el límite del incremento de y sobre el incremento de x cuando este último tiende a cero va a ser el valor de mi derivada. Ahora, los símbolos que se ocupan para representar a la derivada son los siguientes. El primero, y es el más común, es este: derivada de y con respecto a x. Otra forma de nombrar a la derivada es poniendo f' de x. Otra manera es y' y la otra manera es la derivada de f de x con respecto a x. En este caso estamos ocupando a x como nuestra variable independiente, pero no necesariamente es x la que se ocupa, puede ser cualquier otra letra. Por ejemplo, puede ser una t. Entonces sería en este caso derivada de y con respecto a t, o f' de t, o derivada de f de t con respecto a t. Pongamos un ejemplo. Si mi función es igual a 8x más 3, entonces el símbolo de mi derivada quedaría de la siguiente manera: derivada de e con respecto a x. Derivada de e porque esa es la letra que tengo al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, del signo igual, y mi variable independiente es x, ya que es la que estoy ocupando. Otro ejemplo puede ser la función y es igual a 10t menos 4, donde el símbolo quedaría derivada de y con respecto a t. Derivada de y porque es la letra que estoy ocupando con respecto a t, porque t es la variable independiente que estoy ocupando también. Así es que en la parte del numerador vamos a poner la letra que ocupemos al lado izquierdo de signo igual, y en el lado del denominador vamos a poner a la variable independiente que estemos ocupando. Ahora, tenemos que tener en claro dos cosas, que es lo que es una constante y lo que es una variable. La constante la representamos con la letra C y nos dice que son todos los números y las primeras letras del abecedario. Todos los números y las primeras letras del abecedario, como la A, la B y la C. Y las variables, que son las últimas letras del abecedario. Y regularmente ocupamos a X, a Y y a Z. Esas son dos de las cosas que tenemos que tener presentes, lo que es una constante y lo que es una variable. Otra cosa que también tenemos que tener presente es el denominado operador derivada, que es el siguiente. Y este símbolo nos indica que toda función que se escriba después de él ha de derivarse con respecto a x, si es que x es nuestra variable independiente. Como ya hemos dicho, puede ser cualquier otra letra, entonces será con respecto a esa letra que estemos ocupando. Pero tenemos que tener muy claro que este signo nos dice que lo que se escribe después de él se tiene que derivar, y el proceso de derivación
no va a terminar hasta que ese signo deje de aparecer en nuestro proceso que vayamos haciendo. Ahora, la derivación. Esas son muy importantes en el proceso, ya que son las que nos van a decir cómo va a ir el proceso. Las vamos a ocupar, así que siempre que nos presenten una derivada, debemos tener en la mano nuestro formulario. La primera fórmula nos dice que la derivada de c con respecto a x siempre es igual a 0. Derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Derivada de un número o de unas primeras letras del abecedario. Por ejemplo, la derivada de 5 con respecto a x es igual a 0 porque 5 es una constante, porque 5 es un número. La siguiente fórmula dice que la derivada de x con respecto a x siempre es 1. Esta se conoce como derivada de identidad, ya que es igual. Entonces, un ejemplo, si tengo que la derivada de t con respecto a t, esto es igual a 1, ya que la t es la variable independiente que estoy ocupando con respecto a esa misma variable. La tercera fórmula me dice que la derivada de u más la derivada de b menos las derivadas de w con respecto a t va a ser a la derivada de cada término sumando o restando a los otros. Entonces, un ejemplo, si yo tengo que la derivada de 4x menos 8 con respecto a x, el resultado de eso va a ser la derivada de cada término, es decir, la derivada de 4x con respecto a x menos la derivada de 8 con respecto a x. No necesariamente debe haber tres términos como lo dice la fórmula. La fórmula viene así para representar la suma o resta de diferentes términos. Puede que haya dos, puede que haya más de tres, pero la idea es que pensemos que es para eso, para sumar diferentes o restar diferentes términos y saber que se tiene que sacar la derivada de cada término. La cuarta fórmula dice que la derivada de c por b con respecto a x es igual a c por la derivada de b. La derivada de la multiplicación de una constante por una variable. Por ejemplo, si tengo que la derivada de 8x con respecto a x, donde 8 es una constante y x es una variable. 8 por ser un número y x por ser una de las últimas letras del abecedario. Entonces va a quedar de la siguiente manera. 8 por la derivada de x con respecto a x. Aquí, pensando bien, derivada de 8x, podemos decir que es 8, ya que viendo cómo queda 8 por la derivada de x con respecto a x, recordemos que la derivada de x con respecto a x es igual a 1 y 8 por 1 es 8. Y es así como vamos ocupando. Aquí pues podemos ver que son las fórmulas de derivación básicas. Y podemos ver que siguen las fórmulas de derivadas de funciones exponenciales. También tenemos las derivadas de funciones logarítmicas. Tenemos las derivadas de, de funciones trigonométricas inversas y de las funciones trigonométricas. Si gustan pueden ir pausando el video o regresando para que puedan copiar estas fórmulas y las tengan siempre presentes al momento de trabajar. Ahora, unas últimas notas que quisiera que quedaran claras. Siempre se debe tener a la mano el formulario, ya que sin él no podemos hacer nada, a menos que nos aprendamos las fórmulas y pues las tengamos en la mente, claro, siempre tenerlas de la manera correcta. Si no, también las podemos tener en físico para poder verlas y cerciorarnos de que estamos en lo correcto. También no debemos de dejar de derivar hasta que dejamos de ver el símbolo operador derivada, que es el que está en color amarillo. Siempre que veamos ese signo es porque debemos derivar y no vamos a dejar de derivar hasta que ya no haya de esos símbolos. Y otra nota es identificar qué forma tiene nuestra función para así saber qué fórmula ocupar.
Debemos saber si estamos trabajando con una constante, con una variable, con un exponente que se representa con la letra n. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que hayan entendido lo que se necesita saber para poder derivar y tengan el material a la mano para que puedan hacerlo. Más adelante subiré videos en el proceso de derivación de funciones para que vean cómo se hace y se apoyen con los ejercicios que ustedes tengan que hacer. Así que muchas gracias y estén al pendiente. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y dejen sus comentarios para sugerencias de contenido y de los temas que les gustaría que habláramos. Siendo esto todo, pues muchas gracias.